Bruselas, 7 de noviembre de 1983, 6:59 de la mañana. En la habitación 321 del Hotel Metropol, un teléfono comienza a sonar. El hombre que duerme en esa cama había solicitado una llamada de despertador para las 7 a.m., pero el teléfono está sonando un minuto antes de lo previsto. Solo un minuto, 60 segundos, una diferencia tan pequeña que la mayoría de las personas ni siquiera la notaría. Pero este hombre no es como la mayoría de las personas, y ese minuto lo cambiará todo. Él extiende la mano hacia el teléfono, todavía medio dormido, con la mente atrapada entre el sueño y la vigilia. Y en ese instante, en ese breve momento de vulnerabilidad absoluta, pronuncia una sola palabra. Una palabra que destruirá por completo la identidad que había construido durante años. Una palabra que confirmará las sospechas de uno de los servicios de inteligencia más temidos del mundo. Una palabra que sellará su destino. Porque verás, en algún lugar de ese hotel, alguien está escuchando, y la trampa que tomó 4 meses construir acaba de cerrarse. Hoy te voy a contar la historia real de cómo el Mossad israelí utilizó los secretos más profundos de la psicología humana para desenmascarar a un espía. No usaron tortura, no usaron violencia, usaron algo mucho más poderoso: la comprensión de que hay una parte de nuestra mente que nunca podemos controlar completamente. Esta es la historia de Henrik Larsson, el hombre que pensó que podía engañar al mundo entero hasta que un teléfono sonó en el momento equivocado. Y al final de este video, te haré una pregunta que tal vez no quieras responder. ¿Qué revelaría tu propia mente si fueras despertado en el momento incorrecto? Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo comenzó todo esto. Junio de 1983. Atenas, Grecia. En una elegante recepción organizada por la delegación comercial egipcia, decenas de hombres de negocios europeos beben champán y discuten oportunidades de inversión en el mercado egipcio. Es el tipo de evento que ocurre miles de veces al año en ciudades de todo el mundo. Aburrido, predecible, completamente ordinario. Pero en un rincón de esa sala, algo llama la atención de un hombre que no está ahí para hacer negocios. Henrik Larsson, según su pasaporte, un exitoso hombre de negocios danés, representante de una empresa de Copenhague especializada en exportación de equipos agrícolas a países en desarrollo. Alto, blondo, con ese aire de confianza tranquila que caracteriza a los empresarios escandinavos. Sus tarjetas de presentación eran impecables. Su traje de excelente calidad, pero no ostentoso. Su sonrisa perfectamente calibrada entre profesional y amigable. Todo en él decía: estoy exactamente quien digo ser. Pero hay un problema. Un oficial del Mossad estacionado en Atenas lo observa conversar con un diplomático egipcio y nota algo extraño. Larsson está hablando árabe. No solo algunas frases básicas de cortesía, árabe fluido, árabe con un acento que sugiere años de práctica, tal vez incluso años de inmersión. Ahora bien, esto podría no significar nada. Muchos hombres de negocios internacionales hablan varios idiomas. El árabe es útil para quien hace negocios en Medio Oriente. Pero para un vendedor danés de equipos agrícolas, ese nivel de fluidez era inusual. No imposible, solo inusual. El oficial del Mossad hace una nota mental y redacta un informe rutinario. El documento circula por la división analítica del Mossad sin generar acción inmediata, solo otro nombre en otro archivo, solo otra pequeña anomalía en un mundo lleno de anomalías. Y ahí podría haber terminado todo. Pero 3 semanas después llega un segundo informe, de una fuente completamente diferente. Un agente en Amán, Jordania, había observado a Larsson reuniéndose con un oficial jordano cuyo portafolio incluía la coordinación con organizaciones palestinas que operaban desde territorio jordano. La reunión había parecido casual, un encuentro fortuito en el bar de un hotel, pero el agente había notado que Larsson y el oficial habían hablado durante más de 1 hora.
Su conversación era demasiado intensa, demasiado privada para hacer el intercambio de cortesías entre extraños. Ahora bien, 2 informes en 3 semanas, el mismo nombre apareciendo en 2 contextos sensibles. En Tel Aviv, un analista correlaciona los 2 informes y reconoce que esto es poco probable que sea una coincidencia. Se abre un expediente sobre Henrik Larsson. Se emiten instrucciones a las estaciones del Mossad en toda Europa y Medio Oriente. Reporten cualquier avistamiento adicional. Y durante los meses siguientes, ese expediente crece, y crece, y crece. Larsson es visto en Roma, en Viena, en París. Ciudades que un vendedor legítimo de equipos agrícolas podría visitar, pero que también resultan ser ciudades donde las organizaciones palestinas mantienen presencia significativa. Sus reuniones incluyen individuos que aparecen en otros archivos del Mossad, personas conectadas a redes que proporcionan apoyo financiero, logístico y político a grupos que Israel considera amenazas para su seguridad. El patrón sugiere que Larsson no es lo que parece ser. Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los analistas. ¿Para quién trabaja realmente? ¿Es un agente de inteligencia del bloque oriental? ¿Tal vez la Stasi de Alemania del Este? ¿O el KGB soviético, usando una identidad danesa para penetrar las redes palestinas? ¿O es algo aún más interesante? Un europeo comprometido con la causa palestina, un verdadero creyente cuya identidad europea le permite operar en contextos donde los rostros árabes atraerían sospechas. Tales individuos existen, europeos que han abrazado causas de Medio Oriente y proporcionan servicios que los operativos árabes no pueden proporcionar por sí mismos. La Guerra Fría había creado extraños compañeros de cama en Medio Oriente. Los servicios occidentales y orientales a veces apoyaban a los mismos grupos por diferentes razones. A veces se oponían entre sí a través de intermediarios cuyas lealtades eran difíciles de determinar. Determinar cuál explicación era correcta requería más que vigilancia. Requería confirmación de la verdadera identidad de Larsson, sus verdaderas lealtades, la organización que dirigía sus actividades. Y esa confirmación vendría a través de un método que explotaba la vulnerabilidad más básica de cualquier persona que vive bajo una identidad falsa. El momento en que la leyenda se desliza, el instante en que la persona real debajo de la cobertura se revela a sí misma a través del reflejo, a través del hábito, a través de las respuestas automáticas que ninguna cantidad de entrenamiento puede suprimir completamente. Ese momento sería creado en una habitación de hotel en Bruselas, usando nada más que un teléfono, y la simple ficción de una llamada de despertador que llega 1 minuto antes de lo que debería. El Hotel Metrópolis ocupaba una ubicación privilegiada en la Place de Broquer, en el corazón de Bruselas. Un establecimiento grandioso construido en 1895, cuya elegancia a medida atraía a diplomáticos, hombres de negocios y viajeros que apreciaban el lujo con carácter histórico. Era exactamente el tipo de hotel que un exitoso representante de una empresa exportadora danesa elegiría, lo suficientemente prestigioso para impresionar a los clientes, sin ser tan extravagante como para generar preguntas sobre cuentas de expensas. Henrik Larsson se había hospedado en el Metrópolis 3 veces en 1983. Cada visita duraba entre 2 y 4 noches. Cada una coincidía con eventos o reuniones que la vigilancia del Mossad había documentado. El hotel se había convertido en parte de su patrón, un elemento confiable en un horario que de otro modo variaba lo suficiente como para frustrar el monitoreo consistente. La decisión de usar el Metrópolis como escenario para una operación contra Larsson se tomó en septiembre de 1983, después que el archivo de vigilancia había acumulado suficiente información para justificar medidas activas. El objetivo no era arrestar ni eliminar a Larsson, era confirmar su verdadera identidad, determinar si era genuinamente danés o si esa nacionalidad era una cobertura para alguien cuya lengua materna era diferente. El lenguaje era la clave. Déjame explicarte por qué esto es tan importante.
Una persona que ha pasado toda su vida hablando danés, piensa en danés, sueña en danés, responde a estímulos repentinos en danés. Una persona que ha aprendido danés más tarde en la vida, sin importar lo fluida que sea, retiene su idioma original en las capas más profundas de la conciencia, el lugar donde vive el reflejo, donde la mente opera antes de que el pensamiento consciente pueda intervenir. La operación fue diseñada para alcanzar ese lugar, para crear un momento de desorientación tan breve y tan inesperado que Larsson respondería automáticamente, revelando cualquier idioma que su mente inconsciente considere nativo. Una llamada de despertador era el vehículo perfecto para este enfoque. Piénsalo. Los hoteles ofrecen llamadas de despertador como un servicio estándar. Los huéspedes las aceptan sin sospecha. El teléfono suena a una hora predeterminada. El huésped responde mientras aún está emergiendo del sueño. Y la voz al otro lado habla un saludo estándar que requiere solo una respuesta mínima. Pero si la llamada llega en un momento inesperado, si el tiempo está ligeramente equivocado de una manera que se registra como extraño sin ser alarmante, la respuesta del huésped podría eludir los filtros conscientes que normalmente controlan su habla. La palabra que emerge sería la palabra que su mente produce sin deliberación, la palabra en el idioma que se siente más natural en ese instante desprotegido. Es brillante en su simplicidad, pero el desafío era posicionar activos dentro del Metropol que pudieran hacer la llamada y monitorear la respuesta sin alertar a la seguridad del hotel o al objetivo mismo. Esto requería el reclutamiento de personal del hotel, la instalación de equipo de monitoreo y una coordinación que haría que la operación pareciera completamente rutinaria desde todas las perspectivas, excepto la que importaba. La preparación tomó 6 semanas. Una operadora telefónica que trabajaba en el turno de la madrugada fue reclutada a través de métodos que los archivos no especifican. Ella aceptó hacer una llamada de despertador 1 minuto antes de la hora que el huésped había solicitado, y escuchar cuidadosamente la respuesta. Se instaló un dispositivo de escucha en el sistema telefónico, permitiendo que la conversación fuera grabada para análisis. Se posicionaron equipos de vigilancia para documentar las actividades de Larsson antes y después de la llamada, proporcionando contexto que podría ser necesario para la interpretación. Todo estaba listo a finales de octubre. El único requisito restante era el propio Larsson, quien necesitaba regresar al Metropol y solicitar una llamada de despertador que activaría la operación. El 4 de noviembre de 1983, Henrik Larsson se registró en la habitación 321. Solicitó una llamada de despertador para las 7 de la mañana del 7 de noviembre, cuando estaba programado para partir a una reunión en Luxemburgo. La operación procedería según lo planeado. En 3 días, la pregunta sobre la verdadera identidad de Henrik Larsson sería respondida, pero la respuesta, cuando llegara, plantearía preguntas mucho más complejas de lo que nadie había anticipado. La operadora telefónica de turno la mañana del 7 de noviembre era una mujer llamada Claudine Marchetti. Había trabajado en el Metropol durante 4 años y nunca había atraído la atención de los servicios de seguridad de ninguna nación. Tenía 31 años, estaba divorciada, era madre de una hija que vivía con los padres de Claudine mientras ella trabajaba en los horarios irregulares que requería el empleo hotelero. Había sido reclutada 3 meses antes por un hombre que se había presentado como trabajando para una firma de investigación privada que rastreaba fraude corporativo, y había aceptado realizar pequeñas tareas a cambio de pagos que complementaban significativamente su modesto salario. Las tareas habían sido inocuas: informar sobre qué habitaciones estaban ocupadas por qué huéspedes, anotar las horas de llegada y salida de ciertos individuos, proporcionar copias de tarjetas de registro que contenían información que la firma de investigación afirmaba necesitar para su trabajo. Claudine había realizado estas tareas sin mucha curiosidad sobre su propósito, aceptando la explicación que le habían dado, porque era más fácil que hacer preguntas cuyas respuestas podrían perturbar su conciencia. La tarea que le habían dado para el 7 de noviembre era diferente, solo en su especificidad. Debía llamar a la habitación 321 a las 6:59,
1 minuto antes de la hora de despertador solicitada por el huésped. Debía decir el saludo estándar en francés, escuchar la respuesta y reportar exactamente lo que dijera el huésped. Debía notar el idioma, las palabras, el tono de voz, algo que pudiera ser significativo. A las 6:59, Claudine conectó la llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de ser respondido. Escuchó un roce, el sonido de alguien alcanzando el receptor desde la cama, la ligera desorientación que caracterizaba a los huéspedes que todavía estaban medio dormidos. Habló el saludo estándar en francés. «Bonjour, Monsieur Larson, réveillez-vous». Hubo una pausa. Luego una sola palabra llegó a través de la línea, hablada automáticamente, sin pensamiento, en una voz que todavía estaba nebulosa por el sueño. «Shukran». La palabra era árabe, significaba gracias. Claudine anotó la respuesta como le habían instruido, aunque no reconoció el idioma ni entendió su significado. Completó la llamada con cortesía profesional. Deseó al huésped un día agradable y desconectó. Escribió lo que había escuchado en el pequeño cuaderno que guardaba para tales propósitos y continuó con sus tareas matutinas. La grabación capturó la misma palabra, preservada en cinta magnética que sería recolectada más tarde ese día y transportada a una ubicación donde los analistas podrían examinarla con la atención que merecía. La única palabra hablada en un instante de desorientación había respondido la pregunta que meses de vigilancia no habían logrado resolver. Henrik Larsson no era danés. Su lenguaje reflexivo era árabe. Su identidad como hombre de negocios escandinavo era una leyenda construida para proporcionar cobertura a alguien cuyos verdaderos orígenes estaban en Medio Oriente. Pero la respuesta planteaba preguntas inmediatas. Si Larsson no era danés, ¿quién era? Si era árabe, ¿a qué país árabe u organización servía? Si su cobertura era tan sofisticada que podía pasar como europeo en reuniones con diplomáticos y hombres de negocios, ¿quién le había proporcionado esa cobertura y con qué propósito? Los equipos de vigilancia que habían estado monitoreando a Larsson desde su llegada a Bruselas continuaron su trabajo con renovada intensidad. Su reunión en Luxemburgo sería documentada. Sus contactos serían fotografiados. Cada elemento de sus actividades sería examinado en busca de pistas que pudieran revelar la organización detrás de la leyenda. Pero los equipos no sabían que Larsson había notado algo mal con la llamada de despertador. El tiempo había sido extraño, 1 minuto antes de la hora solicitada. La voz de la operadora había sido desconocida, diferente de las voces que habían hecho las llamadas de despertador anteriores durante sus estancias en el Metropol. Y en el momento después de hablar, en el instante en que la conciencia alcanzó el reflejo, Henrik Larsson se dio cuenta de que había cometido un error. No sabía quién había hecho la llamada ni por qué. No sabía que su única palabra en árabe había sido grabada y sería analizada. Pero sabía que algo estaba mal, que su cobertura podría haber sido comprometida, que la cuidadosa leyenda que había mantenido durante años podría estar desentrañándose. La reunión en Luxemburgo procedería según lo planeado, pero Henrik Larsson ya estaba calculando cómo desaparecer. Larsson salió del Metropol a las 8:15, 45 minutos antes de lo que el equipo de vigilancia había anticipado según su salida programada hacia Luxemburgo. Pagó su cuenta en efectivo, rechazó el recibo que le ofreció la recepción y llevó su única maleta al paradero de taxis frente a la entrada principal del hotel. El equipo de vigilancia se apresuró a seguirlo, pero la salida temprana de Larsson los había atrapado en un cambio de turno que dejó sus vehículos momentáneamente sin tripulación. Para cuando llegaron al paradero de taxis, el taxi de Larsson ya se había fusionado con el tráfico matutino en el Boulevard Ansbach, dirigiéndose en una dirección que no correspondía a ninguna ruta hacia Luxemburgo. El equipo se dividió. Un vehículo se dirigió hacia la estación de tren, otro hacia el aeropuerto. Un tercero intentó seguir la dirección general que había tomado el taxi de Larsson. La comunicación entre los vehículos se complicó por las limitaciones de la tecnología de radio de 1983,
y la necesidad de mantener la cobertura en una ciudad donde partes desconocidas podrían estar monitoreando sus frecuencias. En la Gare du Nord, un oficial posicionado cerca de la entrada principal de la estación detectó a Larson entrando en la estación a las 8:32. Se estaba moviendo rápidamente. Su comportamiento había cambiado del relajado hombre de negocios que el equipo había observado durante los días anteriores a algo más alerta, más decidido, más consistente con alguien que creía que estaba siendo seguido. El oficial reportó el avistamiento e intentó seguir, pero Larson demostró habilidad en contravigilancia. Compró un boleto de una máquina en lugar de un mostrador con personal, abordó un tren que partía en menos de 2 minutos y se fue antes de que el oficial pudiera determinar su destino o posicionar activos adicionales en la plataforma. El tren se dirigía a Ámsterdam, con paradas en Amberes, Rotterdam y La Haya. Para cuando esta información llegó al equipo de vigilancia, Larson tenía una ventaja de 45 minutos y múltiples opciones para dejar el tren antes de llegar a su destino final. La operación había tenido éxito en su objetivo principal, confirmar que la identidad danesa de Henrik Larsson era una cobertura para alguien cuyo idioma nativo era árabe. Pero la operación también había fallado en un objetivo secundario crítico: mantener la ignorancia del objetivo sobre el interés israelí. Larsson estaba huyendo. Sabía que algo había sucedido durante la llamada de despertador, aunque no entendía exactamente qué. Su comportamiento indicaba que estaba abandonando su identidad actual, desapareciendo en una de las leyendas alternativas que los operativos de su sofisticación típicamente mantienen para exactamente tales emergencias. El Mossad había confirmado que existía un fantasma, pero el fantasma ahora estaba huyendo hacia una nueva identidad que podría llevar meses o años identificar, si es que podía identificarse en absoluto. Los analistas en Tel Aviv examinaron la situación y concluyeron que se requería acción urgente. Larsson no podía ser permitido desaparecer completamente. Sus conexiones con redes palestinas, su fluidez en árabe, su sofisticada cobertura europea, todo sugería que poseía información de valor significativo. Si escapaba ahora, esa información escaparía con él. Se enviaron instrucciones a las estaciones del Mossad en toda Europa Occidental. Henrik Larsson debía ser localizado y detenido antes de que pudiera establecer una nueva identidad. Todos los activos disponibles debían ser movilizados. La operación, que había comenzado con una simple llamada de despertador, estaba a punto de convertirse en algo mucho más complejo y mucho más peligroso. Pero Larsson tenía ventajas que los equipos perseguidores no apreciaban completamente. Se había preparado para exactamente esta contingencia. Tenía recursos que la vigilancia no había detectado, y tenía aliados cuya existencia el Mossad no había sospechado. El fantasma no solo estaba corriendo, estaba siendo protegido. La búsqueda de Henrik Larsson consumió recursos del Mossad en toda Europa Occidental durante las siguientes 3 semanas. Estaciones en Ámsterdam, París, Frankfurt y Viena fueron encargadas de monitorear centros de transporte, hoteles y casas seguras conocidas asociadas con organizaciones palestinas. Se hicieron solicitudes de enlace a servicios amigos, cuidadosamente redactadas para evitar revelar la inteligencia específica que había desencadenado la búsqueda. Cada activo disponible fue activado, cada canal explotado, cada pista perseguida. El esfuerzo produjo resultados fragmentarios. Un posible avistamiento en Rotterdam el 9 de noviembre, donde alguien que coincidía con la descripción general de Larsson había sido visto cerca del terminal de ferry. Una transacción de tarjeta de crédito en Colonia el 12 de noviembre, usando una cuenta que se remontaba a la misma empresa de Copenhague que había proporcionado la cobertura comercial de Larsson. Un registro de hotel en Múnich el 15 de noviembre, bajo un nombre que no había aparecido en archivos anteriores, pero que usaba una dirección conectada a entidades que el Mossad había estado monitoreando por otras razones. Los fragmentos sugerían que Larsson se estaba moviendo hacia el este, hacia países donde las capacidades operativas del Mossad eran más limitadas y donde las redes de apoyo palestinas eran más robustas.
Si llegaba a Siria o Líbano, estaría efectivamente fuera de alcance, protegido por gobiernos que no cooperarían con solicitudes israelíes y por organizaciones que lo refugiarían como un activo valioso. El registro de Múnich resultó ser la pista más productiva. El nombre en la tarjeta de registro era Friedrich Weber, un hombre de negocios alemán, pero la dirección estaba conectada a una empresa comercial que había aparecido en informes de inteligencia iraquíes en Europa como fachada para operaciones de inteligencia iraquíes. La conexión sugería que Larson podría ser más que un operativo palestino, podría estar sirviendo a múltiples amos, sus actividades coordinadas por servicios de inteligencia estatales que usaban causas palestinas como cobertura para objetivos estratégicos más amplios. Se desplegó un equipo de vigilancia a Múnich, llegando el 17 de noviembre. Localizaron el hotel donde Weber se había registrado, pero la habitación ya estaba vacía. El huésped había salido la tarde anterior. El rastro se estaba enfriando. Pero la conexión de Múnich produjo un dividendo inesperado. Al examinar los registros de la empresa comercial obtenidos a través de un activo en los registros comerciales alemanes, los analistas descubrieron un patrón de transacciones que vinculaba la empresa a una red de entidades en toda Europa. Todas aparentemente negocios legítimos, que no obstante compartían ciertas características: incorporación reciente, actividad comercial real mínima y conexiones con individuos que aparecían en múltiples archivos de inteligencia. Esta red no había sido identificada previamente. Representaba infraestructura que alguien había estado construyendo durante años, pacientemente construyendo las capacidades financieras y logísticas que las operaciones de inteligencia requerían. El descubrimiento sugería que Larson no era un operativo aislado, era parte de algo más grande. Una organización cuyo alcance excedía lo que nadie había anticipado. La llamada de despertador que había expuesto el reflejo árabe de Larson también había expuesto la existencia de una red que el Mossad no conocía. La única palabra Shukran había abierto una puerta a un mundo de conexiones ocultas y propósitos encubiertos que requerirían meses de investigación adicional para entender completamente. Pero entender la red requería encontrar a Larson, y Larson permanecía elusivo. Había desaparecido en la infraestructura que su organización había construido, usando casas seguras e identidades falsas y canales de transporte que la vigilancia no había mapeado. La búsqueda continuó, pero con confianza decreciente de que Larson pudiera ser localizado antes de que alcanzara santuario en Medio Oriente. Entonces, el 22 de noviembre, llegó un avance desde una dirección inesperada. El avance no vino de la vigilancia, sino de la inteligencia de señales, el monitoreo de comunicaciones que el Mossad mantenía en toda Europa, usando métodos que permanecían entre sus capacidades más celosamente guardadas. Una llamada telefónica realizada desde un teléfono público en Innsbruck, Austria, a un número en Damasco, fue interceptada el 21 de noviembre. Su contenido era lo suficientemente sensible como para ser marcado para análisis inmediato. La conversación fue breve, conducida en árabe con el tipo de lenguaje codificado que los operativos de inteligencia usaban cuando sospechaban que sus comunicaciones podrían ser monitoreadas. El llamante habló de una entrega que había sido retrasada y requeriría enrutamiento alternativo. El receptor acknowledgió el mensaje y prometió que se harían arreglos. La voz del llamante coincidía con las grabaciones de la llamada de despertador del Metropol. Henrik Larson, o como sea que se llamara realmente, había sido localizado. Innsbruck era un punto de tránsito, una ciudad cerca de las fronteras con Alemania, Suiza e Italia, ofreciendo múltiples opciones para viajes posteriores. Larson aparentemente había hecho una pausa allí mientras se hacían arreglos alternativos para su viaje hacia el este, tal vez esperando documentos o transporte que su red estaba proporcionando. Se despachó un equipo inmediatamente, viajando desde Múnich con instrucciones de localizar y detener a Larson antes de que pudiera moverse nuevamente. La línea de tiempo era crítica. La llamada sugería que se estaban haciendo arreglos, que la pausa de Larson en Innsbruck era temporal, que podría desaparecer nuevamente en cuestión de horas. El equipo llegó a Innsbruck la mañana del 22 de noviembre. 6 operativos que habían trabajado juntos en operaciones anteriores,
y que entendían los requisitos de la detención urbana sin atraer la atención de las autoridades locales. Se dividieron para cubrir los centros de transporte, la estación, el terminal de autobuses, los caminos que conducían hacia los diversos cruces fronterizos. Larson fue avistado a las 14:23, entrando a un pequeño hotel cerca del casco antiguo. Estaba solo, llevando la misma maleta que había sacado del Metropol, caminando con una conciencia cautelosa de alguien que sabía que podría estar siendo seguido. El equipo estableció posiciones alrededor del hotel y esperó la oportunidad de actuar. Esa oportunidad llegó a las 17:45, cuando Larson salió del hotel y caminó a un café en una calle lateral tranquila. La calle ofrecía rutas de escape limitadas, tráfico peatonal mínimo y líneas de visión que podían ser controladas. Era tan cerca del ideal como cualquier entorno urbano podría proporcionar. La detención se ejecutó en menos de 30 segundos. Un vehículo se detuvo junto a Larson mientras caminaba. 2 operativos emergieron y lo flanquearon antes de que pudiera reaccionar. Un tercer operativo, acercándose por detrás, aplicó presión que comunicaba que la resistencia era inútil. Sus servicios habían sido compartidos, alquilados, prestados por otras organizaciones y otros servicios de inteligencia que encontraban útil su cobertura europea para sus propios propósitos. Había realizado operaciones para la inteligencia iraquí, recopilando información sobre grupos de oposición kurdos que operaban desde el exilio europeo. Había proporcionado asistencia a la inteligencia libia, facilitando comunicaciones entre Trípoli y operativos en Alemania Occidental. Había trabajado brevemente con servicios de Alemania del Este. Su papel no estaba claro, pero aparentemente conectado al interés soviético más amplio en desestabilizar Europa Occidental. Henrik Larsson no era un ideólogo comprometido sirviendo a una sola causa. Era un profesional, un mercenario del espionaje cuyas habilidades estaban disponibles para múltiples clientes, cuyos intereses a veces se alineaban y a veces entraban en conflicto. Esta revelación complicó la comprensión del Mossad sobre la amenaza que representaba. No era simplemente un operativo de Abu Nidal que podía ser eliminado o reclutado. Era un nodo en una red de relaciones que se extendía a través de múltiples organizaciones y múltiples países. La información que poseía era correspondientemente compleja, cubriendo no solo operaciones palestinas, sino el ecosistema más amplio de actividad de inteligencia hostil en Europa. El interrogatorio continuó, extrayendo detalles que alimentarían análisis y operaciones durante años venideros. Y cuando la extracción estuviera completa, se necesitaría tomar una decisión sobre qué hacer con un hombre que sabía demasiado sobre demasiadas cosas para ser liberado de manera segura. La pregunta de qué hacer con Henrik Larsson fue debatida en los niveles más altos de la inteligencia israelí durante varias semanas después de la conclusión de su interrogatorio. Las opciones iban desde detención indefinida hasta reclutamiento, hasta soluciones más permanentes que los archivos describían solo en eufemismos. La detención indefinida presentaba dificultades prácticas. Mantener a un prisionero sin proceso legal requería instalaciones, personal y arreglos de seguridad que consumían recursos durante un periodo extendido. Cuanto más continuaba la detención, mayor era el riesgo de descubrimiento, de escape, de complicaciones que no podían anticiparse. Y Larsson, a pesar de su cooperación durante el interrogatorio, había demostrado capacidades que lo hacían una preocupación de seguridad continua incluso en cautiverio. El reclutamiento fue considerado, pero rechazado. Larsson había trabajado para demasiados amos, sus lealtades eran demasiado fluidas, sus compromisos demasiado superficiales para proporcionar la base para un activo convertido confiable. Diría lo que fuera necesario para mejorar sus circunstancias, prometería lo que se solicitara y traicionaría esas promesas en la primera oportunidad que sirviera a sus intereses. La inteligencia que había proporcionado era valiosa, precisamente porque había sido quebrado, no porque hubiera elegido cooperar. La tercera opción fue discutida en términos que no dejaban ambigüedad sobre su naturaleza. Larsson sabía demasiado sobre los métodos israelíes, habiéndolos experimentado directamente durante su captura e interrogatorio.
Sabía demasiado sobre las capacidades israelíes, habiendo observado los recursos que habían sido desplegados para encontrarlo, y sabía demasiado sobre los intereses israelíes, las preguntas que habían sido hechas, la información que había sido buscada, las prioridades que el interrogatorio había revelado. Liberarlo diseminaría este conocimiento a cada organización para la que había trabajado, a cada servicio de inteligencia que había empleado sus talentos. Las implicaciones de seguridad operativas eran inaceptables. La decisión se tomó en diciembre de 1983. Los archivos no registran la fecha específica ni la autorización específica, solo el resultado que siguió. Henrik Larsson, el hombre que había afirmado ser un negociante danés, que había hablado una sola palabra en árabe en un momento de desorientación, que había servido a múltiples amos a través del paisaje de las operaciones de inteligencia de la Guerra Fría, desapareció de la casa segura en los Alpes tiroleses, y nunca fue visto de nuevo. Su identidad danesa fue permitida caducar, el pasaporte expirando sin renovación. El registro comercial de su empresa de cobertura se disolvió silenciosamente. Larsson fue guiado al vehículo, que se aceleró antes de que cualquier testigo pudiera procesar lo que había sucedido. Las autoridades austríacas nunca sabrían que había ocurrido un secuestro en su ciudad. No se presentarían informes, no se abrirían investigaciones. Henrik Larsson, Friedrich Weber, cualquiera que fuera el nombre que había estado usando en Innsbruck, simplemente desapareció de las calles como si nunca hubiera existido. Fue transportado a una casa segura en la campiña austriaca, una propiedad mantenida para exactamente tales propósitos, donde el interrogatorio que el Mossad había estado planeando durante semanas finalmente comenzaría. Pero Larsson demostraría ser más complicado de lo que nadie había anticipado. El hombre que se había revelado a sí mismo a través de una sola palabra en árabe tenía secretos que se extendían mucho más allá de sus conexiones palestinas. Secretos que reformarían la comprensión del Mossad sobre las redes que operaban en Europa. La llamada de despertador había expuesto a un operativo. El interrogatorio expondría algo mucho más significativo. La casa segura era una granja en los Alpes tiroleses, lo suficientemente aislada para que las actividades dentro no fueran observadas por vecinos, lo suficientemente accesible para que el personal y los suministros pudieran llegar sin dificultad. Había sido usada antes para propósitos similares al actual. Su historia conocida solo por aquellos cuyo trabajo requería que la conocieran. Larsson fue colocado en una habitación en el piso superior de la granja, un espacio que había sido preparado con el mobiliario espartano apropiado para interrogatorios extendidos. Una cama, una silla, una mesa, una ventana con vidrio esmerilado que admitía luz, pero impedía cualquier vista del exterior. La puerta era sólida, las paredes estaban insonorizadas, y los guardias que rotaban turnos afuera mantenían vigilancia continua. El interrogatorio comenzó el 23 de noviembre y continuó durante 11 días. Las técnicas empleadas fueron diseñadas para producir información sin daño físico que pudiera comprometer futuros procedimientos legales o negociaciones diplomáticas. Privación del sueño, manipulación ambiental, presión psicológica aplicada a través de métodos que habían sido refinados durante décadas de práctica. Larsson resistió inicialmente, manteniendo su identidad danesa con una consistencia que sugería entrenamiento extenso en técnicas de contrainterrogatorio. Hablaba solo en inglés y danés. Evitaba cualquier palabra que pudiera confirmar su trasfondo lingüístico árabe y proporcionaba respuestas que eran consistentes con su historia de cobertura, incluso cuando esas respuestas no tenían sentido en el contexto de su captura. Pero los interrogadores poseían ventajas que Larsson no podía superar. Tenían la grabación del Metropol, la única palabra que había hablado en un momento de desorientación. Tenían los archivos de vigilancia documentando sus reuniones con individuos conectados a redes palestinas. Tenían los registros financieros vinculando su empresa de cobertura a la red de organizaciones fachada descubierta a través de la investigación de Múnich. Confrontado con esta evidencia,
La resistencia de Larson gradualmente se erosionó. Sus negaciones se volvieron menos enfáticas. Su historia de cobertura desarrolló inconsistencias que se acumularon con cada sesión. Y en el 7º día de interrogatorio, proporcionó su primera pieza genuina de información. Un nombre, hablado en árabe, que los interrogadores reconocieron de otros archivos. El nombre era Abu Nidal, el líder de una facción palestina que se había separado de la OLP y había llevado a cabo algunos de los ataques terroristas más brutales de la era. Larson reconoció que había trabajado para la organización de Abu Nidal durante 6 años, usando su cobertura danesa para moverse por Europa, para establecer contactos, para recopilar inteligencia que era transmitida a la sede de Abu Nidal en Libia y más tarde en Siria. Esta revelación fue significativa, pero no sorprendente. Se había sospechado durante mucho tiempo que la organización de Abu Nidal mantenía operativos europeos cuyas identidades eran desconocidas. La captura de Larson confirmaba la sospecha y proporcionaba una oportunidad para entender los métodos y capacidades de la organización con mayor detalle. Pero a medida que el interrogatorio continuó, surgió una imagen más compleja. Larson no había trabajado exclusivamente para Abu Nidal. La red de organizaciones fachada que la investigación había expuesto fue monitoreada durante meses después. Sus transacciones rastreadas, su personal identificado, sus capacidades eventualmente interrumpidas a través de operaciones que los archivos no describen. La llamada de despertador que lo había expuesto se convirtió en un estudio de caso en el entrenamiento de inteligencia israelí. Un ejemplo de cómo el detalle más pequeño, la interacción más mundana, podía ser transformado en una herramienta operativa. La lección fue enseñada a generaciones subsiguientes de operativos, que cada momento contiene vulnerabilidades, que cada reflejo puede traicionar, que las leyendas que construimos para protegernos son solo tan fuertes como nuestra capacidad para mantenerlas en momentos cuando la conciencia no puede intervenir. Claudine Marchetti, la operadora telefónica que había hecho la llamada, continuó trabajando en el Hotel Metropol durante otros 7 años. Nunca aprendió el significado completo de lo que había hecho. Nunca entendió que su simple tarea había contribuido a la captura de un hombre que nunca regresaría al mundo que había conocido. Los pagos continuaron por un tiempo, luego se detuvieron. La firma de investigación que la había reclutado aparentemente habiendo concluido su trabajo. Se retiró en 1991 y murió en 2008, habiendo vivido una vida ordinaria que contenía una mañana extraordinaria. Una mañana en la que había hablado un saludo estándar y escuchado una respuesta que no significaba nada para ella, pero todo para personas cuyos propósitos nunca entendería. El fantasma de Henrik Larson no dejó rastro, excepto en archivos que permanecen clasificados, en memorias que pertenecen a personas que no pueden hablar de lo que saben, en la ausencia de un hombre que existió solo en las leyendas que había creado y mantenido hasta el momento en que un teléfono sonó un minuto demasiado temprano. Una llamada de despertador un minuto temprano. Una sola palabra hablada antes de que la conciencia pudiera intervenir. Henrik Larson había mantenido su cobertura durante años, engañando a diplomáticos y hombres de negocios y guardias fronterizos en una docena de países. Había aprendido a pensar en danés, a soñar en danés, a responder en danés a cada estímulo que la vida ordinaria presentaba. Pero en ese momento entre el sueño y la vigilia, cuando el teléfono sonó en el momento equivocado, su verdadero yo emergió por solo un instante. Una palabra. Shukran. Y todo lo que había construido se derrumbó a su alrededor. Esta historia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. Podemos entrenar nuestras mentes, podemos construir identidades elaboradas, podemos aprender a controlar cada palabra que sale de nuestras bocas conscientes. Pero hay una parte de nosotros que nunca podemos controlar completamente. La parte que existe en ese espacio entre el sueño y la vigilia. La parte que responde antes de que el pensamiento pueda intervenir. La parte que revela quiénes somos realmente cuando todas nuestras defensas están bajas. Para Henrik Larson, ese momento de vulnerabilidad duró solo un segundo,
pero fue suficiente, porque el Mossad entendió algo fundamental sobre la psicología humana, que nuestro verdadero yo siempre está ahí, esperando debajo de la superficie, listo para emerger en el momento de mayor vulnerabilidad. Y ahora te hago la pregunta que prometí al principio. ¿Qué idioma emergería de tu inconsciente si fueras despertado en el momento equivocado? No estoy hablando necesariamente de un idioma literal. Estoy hablando de qué verdad revelarías. ¿Qué parte de ti que normalmente mantienes escondida saldría a la superficie? Todos tenemos máscaras que usamos, identidades que presentamos al mundo, versiones de nosotros mismos que hemos construido cuidadosamente para protegernos, para impresionar, para sobrevivir. Pero en momentos de vulnerabilidad extrema, cuando nuestras defensas están bajas, ¿quiénes somos realmente? La historia de Henrik Larsson no es solo sobre espionaje, es sobre la imposibilidad de escapar completamente de quienes somos. Es sobre cómo, sin importar cuán perfecta sea nuestra actuación, siempre hay una parte de nosotros que permanece inmutable en las profundidades de nuestra conciencia. Y es sobre cómo aquellos que entienden la psicología humana pueden usar ese conocimiento en maneras que nunca imaginaríamos. Una llamada telefónica, un minuto de diferencia, una sola palabra hablada, antes de que la conciencia pudiera intervenir. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionar algo sobre la naturaleza de la identidad y la verdad, déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué crees que revelaría tu mente inconsciente en un momento de vulnerabilidad? ¿Has tenido alguna vez un momento en que tu verdadero yo emergió cuando no lo esperabas? Quiero leer tus reflexiones. Y si quieres más historias como esta, historias sobre los límites de la mente humana, sobre las operaciones de inteligencia más fascinantes de la historia, sobre los momentos donde la psicología se encuentra con el espionaje, entonces necesitas suscribirte a este canal. Presiona el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones, porque tengo muchas más historias que van a volar tu mente. Historias sobre cómo funciona realmente el mundo del espionaje, no la versión de Hollywood, la versión real, donde las batallas se ganan entendiendo la mente humana mejor que tu oponente. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu mente siempre está escuchando, incluso cuando tú no lo estás.